tarde o buenas noches, sea la hora la cual nos están viendo o escuchando. Nosotros somos los, vamos a decirlo así, los coordinadores de la página en Instagram Cambio del Cielo. Y esto es nuestro primer podcast, ¿verdad? Que es parte del contenido que nosotros queremos empezar a subir a nuestra página de Instagram. Y también hay un canal específicamente para subir los videos, ¿verdad? Y cada uno de los episodios, ¿verdad? Y este es nuestro primer episodio del podcast, que lleva como nombre Conversación con Sentido. Así se llama el podcast, Conversación con Sentido. Claro que esto tiene un objetivo. Correcto, como Jonathan ya lo mencionaba, Conversación con Sentido es el nombre de nuestro podcast. Y este podcast tiene como propósito el debatir temas que surgen a lo largo del día o tal vez de las semanas, o es algo que queremos compartir. Y obviamente estos temas van a ser llevados bajo la dirección bíblica. Y este es más que todo el propósito que tenemos, comentarlo y poder nutrirnos mutuamente de la manera más espiritual que podemos. Hoy, como capítulo número 1, tenemos mi condición como iglesia. Sí, la verdad, mi condición como iglesia fue un tema que surgió, ¿verdad? Estábamos hablando porque ya cada uno de los que puede, de lo que ustedes logran ver en la página y lo que ustedes logran ver, ¿verdad? En todo el contenido que vamos a subir, ya está ya una preparación, ¿no? Ya una preparación porque nos pusimos a pensar de esos temas que, vamos a decirlo así, son tendencias porque llaman la atención y están como resonando. Y parte de ello es esto, mi condición como iglesia. ¿Y por qué eso nos hace interesante? Bueno, realmente se nos hace interesante porque aquí parte de dos cosas. Número uno, esta palabra mi condición, que primero lleva a un sujeto, ¿verdad? Está hablando del yo, ¿verdad? Como persona, ¿verdad? Eh, mi persona, ¿verdad? Y condición, ¿verdad? Que un estado. ¿Y a qué hace referencia? A que nosotros debemos de tener un estado. ¿Y cuál debe de ser eso? Entonces está como iglesia. ¿Para cuál es tu estado como iglesia? Y ahí viene lo interesante, ahí viene vamos a decir así, lo debatible, porque ¿qué es iglesia? Es algo que pienso en donde me congrego, por ejemplo. Bueno, voy a ir a Iglesia Bautista de Hebrón, es donde me congrego. Pero definamos bien esa palabra, iglesia. De hecho, y por eso te quiero hacer la pregunta, quiero ver cuál es el significado de iglesia y de hecho una diferencia, porque muchos tal vez no lo notan, pero hay una diferencia entre asistir a una iglesia y ser iglesia. Entonces, queremos escuchar tu opinión en ese punto. Bueno, mira, desde mi experiencia, desde joven cristiano, ¿verdad? Porque esto lo hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestro proceso y de nuestros estudios. Desde mi experiencia, yo la mayor parte del tiempo viví confundido y al mismo tiempo me culpabilizaba, ¿verdad? Porque lo normal en tu crecimiento espiritual es que vos te congregues, y ahí viene la diferencia de lo que es ser iglesia y congregarte en una institución, ¿verdad? Específica donde van otros miembros del cuerpo de Cristo. Ya, entonces, pero ¿por qué la confusión? Porque a mí se me enseñó que lo principal era asistir solamente a esa institución, era asistir. Ya, y si no lo hacía, era algo malo. Si no lo hacía, basaba en mi vida espiritual o mi santidad en la asistencia. Y bueno, realmente para yo, desde lo poco que sé realmente de Dios, ¿verdad? De lo que yo he estudiado y de lo que yo he experimentado, yo he aprendido algo, y es que a Dios no lo puedes esquematizar.
nos puedes decir, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es esto propiamente, tener que seguir esto porque es que esto es Dios. No, o sea, Dios es enorme, y meterlo en un cuadro, meterlo en una doctrina humana, que un cuadro es dañino para vos y para quien se lo impartís. Ahora, para mí, desde lo que yo he estudiado y de lo que yo comprendo que es iglesia, bueno, si nosotros hablamos y nos vamos propiamente a lo que es bíblico, porque eso es, hay que basarnos propiamente en eso, uno de los principales que habla de este término es Pablo. Bueno, cabe recalcar que la palabra iglesia es propiamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra iglesia no se menciona. A partir del Nuevo Testamento, y la primera mención se hace en Primera de Tesalonicenses. Ya, de una forma resumida, Pablo le decía, ¿verdad?, a esta iglesia, ¿verdad? Más que todo, él lo estaba como felicitando porque ellos estaban siendo lo que es realmente ser una iglesia. Porque entendamos un poco de contexto histórico. Bueno, ya para el tiempo de Pablo y esto, ya los reinos no existían, tengo por entendido. Ya los reinos como que ya habían desaparecido, por ende ya no habían reyes, sino que eran gobernantes ahora. Entonces surgió el Imperio Romano, y eran quienes perseguían a los cristianos, ¿verdad? Por ende ellos no podían tener una institución específica para poder reunirse, no, sino que ellos eran perseguidos, habían persecuciones. Entonces ellos tenían que buscar un refugio, y eso es lo que significa realmente la iglesia. Ya, de cuando Pablo lo hace mención de la palabra griega, ¿verdad?, que es eclesia, que a traducción es reunión. En palabras sencillas eso es eclesia, que es la palabra griega, la palabra propia, es reunión. ¿Y por qué reunión? Porque en aquellos tiempos, para ellos poder, por así decirlo, sentir seguridad con aquellas personas que tenían su misma fe, iban a esos lugares. ¿Y cuáles lugares? No era un templo, a veces eran casas que estaban, que tenían que ir propiamente escondidos porque estaban siendo perseguidos, o sea, no podían saber que ellos estaban ahí. ¿Y qué hacían? Se reunían. Y se reunían y estaban entre ellos conviviendo. Y eso es parte de lo que me encanta de Pablo, que cuando habla, de lo que es ser iglesia, él no habla de cosas litúrgicas, no habla de normas, no habla de reglas, no. Él siempre estableció lo primero, y eran formas de convivencia. Ya, y esto él lo plantea propiamente en Gálatas, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, Eclesia es reunión. ¿Y qué hacían ellos? Llegaban ahí a reunirse, ¿verdad?, a sentirse a salvo. ¿Por qué? Porque estaban perseguidos, porque estaban siendo, vamos a decir así, atormentados, ¿verdad? Entonces tenían que llegar a un lugar. ¿Y qué era ese lugar? Un refugio para ellos. Entonces, para Pablo era eso, una reunión. ¿Por qué? Porque ellos llegaban ahí a refugiarse, a reunirse, a unirse, lo uno con los otros. Y esto es lo que me encanta del Nuevo Testamento, que utilizan estas palabras, los unos con otros, los unos con otros. Y realmente a nosotros nos lleva a reflexionar. Ya, nos lleva a reflexionar. Entonces, si realmente nosotros estamos siendo iglesia, porque no es cuestión de asistir, es cuestión de ser. Ya, entonces, para Pablo esto era lo importante. Para Pablo esto era, y él los felicitó porque ellos realmente estaban siendo iglesia. Porque ellos eran un lugar al cual ellos podían decir, en aquel lugar están ellos, entonces voy a ir yo porque ahorita me siento cansado, me siento agotado, no sé qué hacer, entonces llego y ellos me van a hacer sentir bien, ellos me van a hacer sentir seguro. Para Pablo era eso, una reunión, y era ser refugio. Ahora, ¿por qué es importante ser iglesia, verdad? Porque realmente, en primer lugar, no te puedes reunir vos solo. Necesitas de gente. Entonces la iglesia no es instituciones, son las personas, porque si hablamos de que Pablo hablaba bueno, y que propiamente el término era reunión, entonces ¿cómo vos te puedes reunir solo si no hay personas? Si no hay personas, no hay reunión. Y si no hay reunión, no hay iglesia. Entonces necesitas de la gente. Entonces Pablo lo felicitó por ello. O sea, este es el primer punto de lo que realmente es ser iglesia. Obviamente esto es una forma algo así breve,
¿verdad? De lo que yo he estudiado y de lo que yo conozco, y me encanta esto, porque me lleva más allá de el hábito, porque asistir a una iglesia es un hábito, ¿verdad? Porque un esquema que dicha institución a la cual vos estás congregándote te dice que estos días son los días de culto y estos días son los que tenés que venir. Pero en otra iglesia es distinto, por ende un hábito, porque vas, tal día me toca el culto, tal día me toca aquí. Entonces, esto me lleva a apartar mi vista de ese hábito a volver realmente un estilo de vida lo que es ser iglesia, porque el ser iglesia va a ser un estilo de vida, porque no solamente hacerlo en esa institución donde llegan todos, no, es hacerlo en el trabajo, es hacerlo en la universidad, es hacerlo en tu casa, y eso es lo que a nosotros nos tiene mal, nosotros como cristianos, porque muchas veces apartamos de Dios de las demás cosas de nosotros, porque la secularizamos, vamos a llamarlo así, la secularizamos, es que esto no tiene nada que ver, entonces yo para qué me presento como tal, como un cristiano que soy, no, sos iglesia, sos parte del cuerpo de Cristo, sos iglesia, tenés que mostrarlo, entonces para mí, a tu respuesta, para mí eso es realmente una iglesia. Ahora, de forma breve, para lo que la otra parte, la otra de lo que es iglesia, eh, es eso de llevar las cargas los unos con los otros. Ya, ser un lugar seguro, ser un lugar eh, donde te sientas mal y que la carga puedas pasársela a tu hermano. Ya, ser un lugar propiamente de seguridad, ser un lugar ¿cómo te explico? Un lugar donde tu peso, tus emociones, ¿verdad? Porque no hablamos, obviamente el contexto de allá sí era propiamente de persecuciones como tal, pero acá eso las persecuciones pues no ocurre mucho, sino que puede ser algo metafórico. Una persecución diferente, se podría decir, porque ahora en la actualidad, por ejemplo, el ser cristiano en cualquier organización que no sea bíblico, pues algunas personas tal vez te puedan señalar por el hecho de ser cristiano, o puedan decir qué aburridos son, no tomas, no fumas, no haces nada de eso, o lo que el mundo llama diversión. Y eso puede ser otra manera, metafóricamente, la persecución en nuestro lado, porque claro, persecución sigue habiendo. Por ejemplo, en Corea, en estos países asiáticos, hay, no sé, los cristianos tienen que reunirse de manera escondida para poder adorar el nombre de Dios. De hecho, dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir, no quiere decir porque los que estén dentro del templo, ahí voy a estar yo. No. Dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Cristo, en mi nombre, ahí estoy yo. Como decía Jonathan, no se puede congregar uno solo. Por eso la Biblia dice a partir de dos o tres en adelante. Ahí es donde nos congregamos realmente. Dice donde están dos o tres congregados. Esto no se quiere decir explícitamente en el templo de la iglesia, porque puede ser en un hogar. Aquí ahora mismo estamos congregados, nosotros dos, y estamos haciéndolo bajo el nombre de Cristo, porque estamos buscando una dirección, su dirección. Un punto pues en el que mencionabas o comentabas era la parte de la iglesia, no solo el templo. Por ejemplo, en mi hogar, cuando yo tengo que hacer servicio en Iglesia Bautista Hebrón, que es ahí donde me congrego, mi familia a veces me pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a salir? Inconscientemente, no es porque ya lo tenga como un hábito, pero inconscientemente digo el nombre de la institución y no a la iglesia. Digo, voy a Hebrón, porque sé que eso, sí, la institución se llama Iglesia Bautista Hebrón, pero iglesia somos aquellos que creemos en Cristo y le seguimos. El pastor, los del servicio, del diaconado, etcétera, cualquier ministerio, son las personas los que conformamos la iglesia. Por eso cuando me preguntan digo, voy a Hebrón, al punto de reunión, como era una conversación que habíamos tenido antes sobre lo que era iglesia. Entonces, lo tenés claro, o sea, lo describís clarísimo y realmente así. Y vuelvo, a mí, Pablo es uno de los grandes exponentes, porque así como Jesús, él vino a desconstruir
el Evangelio. Y la palabra desconstruir en el término cristiano posiblemente no sea aceptado, porque este término es un tanto, vamos a decirlo así, de constructos sociales, ¿no? De algo psicológico. Ya, porque para mí la desconstrucción es eso de que lo que aprendiste está mal, así que tenés que volverlo a aprender. Y eso era Jesús y eso era Pablo. Y vinieron a hacer un cambio enorme. Entonces Pablo, ¿verdad? Volvemos, el primer punto era reunión, refugio, ser un refugio, ¿verdad? Lo principal, claro, aquí podemos sacar un montón de cosas, pero lo importante es que entendamos lo que es, ¿verdad? Eh, y como segundo punto, Pablo le escribía, ¿verdad?, a los Gálatas, ¿verdad?, que este es el segundo registro. ¿Por qué tomo esto? Porque a nivel histórico tesalonicense es, vamos a llamarlo libro para no confundirnos, pero son cartas. Es el primer libro que tiene registro del Nuevo Testamento, es el más antiguo. Y el segundo le sigue es Gálatas. Entonces por eso los tomo como base, ¿verdad? Entonces, bueno, Pablo tiene un concepto muy lejano a lo que es la liturgia, ¿verdad? Muy lejano a lo que son las formas o tradiciones de cómo debes de servir o cómo debes de asistir, sino que no. Él en Gálatas 6:2, ¿verdad? Escribe una forma de imperativo, ¿verdad? Una forma como de mandamiento más que todo, que dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces, ahora, este es el segundo aspecto importante, ¿verdad? Para ser una iglesia segura, saludable y funcional, ¿verdad? Porque una iglesia donde yo te decía, una iglesia donde uno lleve la carga del otro, donde yo me sienta mal y yo pueda venir a vos y el peso lo pueda yo repartir. Eso es lo que Pablo se enfocaba, ¿verdad? Entonces, esto es también aquí lo que me encanta es que Pablo aquí no lo menciona explícitamente, pero aquí habla de ser recíproco. Porque ¿qué dice? Llevar las cargas los unos con los otros. Esto es dando y recibiendo, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no es un dar siempre y tampoco es un recibir siempre. Es yo te doy, vos me das a mí. Yo llevo tus cargas y vos llevas las mías. Explícitamente, no es explícito, ¿verdad? Porque no es que Pablo te dice hay que ser recíproco. No, él no te menciona esta palabra, recíproco. Ya, pero él te lo está diciendo que en una iglesia tiene que existir esto, la reciprocidad, creo que se menciona así. Básicamente, como lo diríamos popularmente, un sentimiento mutuo. Lo que siente uno también lo debe sentir el otro en esas condiciones. De hecho, esto me recuerda o me lleva más bien a Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, que ya acabo de leer el 20, donde están 2 o 3 congregados, pero a partir del 15, básicamente también nos habla de cómo se debe perdonar al hermano, que eso es también un punto muy importante para ser iglesia, por así decirlo. Pero creo que es un punto que lo vamos a abordar más adelante. De momento era solo para darte ese comentario del sentimiento mutuo. También incluye el perdonar a otros y va de eso, pues básicamente perdonarse unos a otros. Sí, entonces, y tenemos acá, bueno, que tiene que ser continuo. Que tiene que ser continuo. Ok, y tenemos acá la palabra final, y cumplan así la ley de Cristo. Entonces, es vital, porque no por nada fue que Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y eso hace el cumplimiento de la ley, sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Es la forma en que nosotros estamos cumpliendo la ley de Cristo realmente. Porque si yo llevo tu carga y vos llevas la mía, significa que nos estamos amando. Significa que nos estamos amando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me estoy enfocando en tus sentimientos, me estoy enfocando en lo que vos llevas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, no tan literal, pero lo que vos llevas en tu espalda, eso que llevas cargando. Y vos ves las mías y también decís, está muy pesado, compartímelo, yo te llevo la tuya y vos llevas la mía. Y el peso se hace menos porque se está dividiendo, ¿verdad? Y eso es algo que marca, por eso dice, y cumplan así la ley de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Y es la forma en que nosotros cumplimos, ¿verdad? Esto es muy importante cumplirla porque esto el Señor lo dividió,
los mandamientos, y en eso hay que enfocarnos en lo que tenemos de hacer. Entonces, la iglesia es la reunión, ¿verdad? Como palabra de origen etimológico, ¿verdad? La palabra lo dice. Eclesia. Muy bonita la palabra, eclesia, ¿verdad? Preciosa. ¿Qué significa reunión? Y la palabra reunión es muy bonita porque consta de dos partes, unión y re. Que re viene de volverlo a hacer. Ya. Re viene de, tiene que volver a hacerse algo. Entonces, y reunir viene de volver a unir. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es unir lo que antes no estaba unido. Eso es la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene que cumplir con este objetivo. La iglesia es aquello que lo que antes había una división, viene y lo une. ¿Qué vuelve a estar unido? Familia. ¿Qué vuelve a estar unido? Amistad. ¿Qué vuelve a estar unido? Relaciones rotas. ¿Qué vuelve a estar unido? Personas cuyas diferencias políticas, ideológicas y todos estos pensamientos distintos, ¿verdad? Que puedan tener diferencias, opiniones o estilos de vida, puedan encontrar un suelo común y vuelvan a unirse, ¿verdad? Iglesia es aquello que las diferencias no nos separan, al contrario, las iglesias nos reúnen. Un juego de palabras. Eso, resumidamente, es la iglesia. A mí me encanta porque no te habla de normas, de que, a ver, iglesia es que vos llegás y, a ver, lo actual, te tenés que echar alcohol antes de entrar. O iglesia allá que cuando el pastor está predicando hace silencio. Iglesia allá que cuando se canta te pones de pie. Iglesia, o sea, Pablo nunca habló de normas. Pablo nunca habló de reglas. Habló de estilos. Ya, de esas formas. Habló de convivencia. Y eso es lo importante. Eso es ser iglesia. Ser, no asistir, ser. Y en lo personal, para mí, eso resume lo que realmente es ser la iglesia. Correcto. Entonces, una vez que hemos entendido lo que es ser iglesia, ahora vamos a pasar al punto de, como iglesia, cuál es nuestra condición espiritual. Siempre estamos hablándolo desde el lado espiritual. Con esto, este tema surge más que todo porque en este último tiempo, por lo menos a mis ojos, como yo he visto, siento que como cristianos nos hemos enfriado. Y puede pasar, obviamente, tanto a líderes de los que han estado bastante tiempo dentro de la institución trabajando, como aquellos que pueden que apenas hayan comenzado en el camino de la fe. Pero esto pasa. ¿Y cómo se puede perseverar? Dando un adelanto, pues, aparte de la lectura bíblica y de la oración, es siempre practicando la palabra. No solo leerla, sino también practicarla. Entonces, vamos a ver la condición de cada creyente, o de otra manera mejor explicada, vamos a examinarnos, por lo menos, en lo que podemos, lo que es el creyente como una iglesia. Porque, evidentemente, Jonathan hablaba de que la iglesia no está dictada como tal, que al momento del canto se tengan que poner en pie, que... Ya eso lo establece sí, cada institución. eso la institución y sí, se puede establecer, pero en realidad la Biblia sí habla de normas del creyente, y eso lo podemos traducir como normas de la iglesia, o desde mi punto de vista, normas de la iglesia. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo en Efesios, representa uno de los documentos doctrinales más importantes. Y doctrina, primero vamos con la palabra doctrina. ¿Qué significa? En tu caso, doctrina puede ser eso, sí, enseñanza. Que bueno, es muy distinto lo que es doctrina y lo que son dogmas. Que es muy doctrina, porque por ejemplo, doctrina es eso, básicamente. Son ideas, enseñanzas y principios que se instruyen, o valores que se instruyen a
a otras personas, que de hecho la sociedad también tiene su propia doctrina. El término doctrina no es solo religioso, no es un tema religioso, también la sociedad, el gobierno tiene su propia doctrina. Ahora, dogma, el significado de dogma más que todo es un punto esencial de una religión y básicamente es un sistema de pensamiento. Eso es más que todo dogma. Ahora, a lo que quiero llegar con Efesios es que hay normas que seguir y me parece que es en Romanos 12, de hecho se titula Deberes Cristianos, que lo podemos ver desde el punto o donde yo lo voy a estar leyendo desde el 14 en adelante. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí en este punto es como Jonathan lo decía, es un sentimiento mutuo, es decir, aquel hermano que está pasando por un momento de dolor, también sentir su dolor, ponerse, ese dicho famoso, ponerse en los zapatos de la otra persona. Empatía. Si mi hermano está alegre, yo también alegrarme por su felicidad. Continúa en el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí al inicio del 16 está una palabra también muy clave que podría ser otro sinónimo, pero es que realmente en el español no entendemos la fuerza de cada palabra. Porque dice unánimes entre vosotros. Tal vez yo acabo de leer unánimes y tal vez no provoca nada, sino... sí, o sea, es un sinónimo más a unidos, a reunirse, es otro sinónimo. Pero, por ejemplo, en las palabras hebreas, realmente cada cosa, como va escrito en la Biblia, tiene un peso muy fuerte y fundamental, porque se describen de manera diferente. Es decir, para una misma palabra, lo que nosotros llamamos unánimes, hay en el hebreo tal vez hay 3 formas en cómo se usa, y cada uno tiene un peso y un significado enorme, lo cual nosotros tal vez no comprendemos. Ahora, para mí, yo tengo una pregunta que hacerte realmente, ya ahora que estamos entrando en el tema de la condición de la iglesia, y es en el comportamiento, porque es básicamente a donde lo queremos direccionar. La condición de la iglesia es básicamente el comportamiento del creyente. ¿Qué comportamiento crees, bajo tu propia opinión, qué comportamiento crees que debe tener ese creyente para ser verdaderamente iglesia? Bueno, lo principal que a nosotros nos va a marcar para ser iglesia, que ser iglesia, cuerpo de Cristo, el amor. El amor es lo principal, lo cual a nosotros nos debe de caracterizar como cristianos y como iglesia, ¿verdad? Como seres. El amor, porque realmente Jesús lo dejó claro a sus discípulos, de cómo lo iban a diferenciar, que se amaran los unos con los otros. Entonces, para mí el amor es lo principal, es lo que realmente va a marcar la diferencia con las demás personas. ¿Por qué? Porque el amor te va a llevar a hacer cosas que, no sé, que en otras situaciones no lo hubieses hecho. ¿Ya me entendés? Porque hay un montón de cosas a nuestro alrededor que nos afectan, ¿verdad? Y vamos a decir así, cambian, por así decirlo, ciertas partes de nuestros comportamientos. Pero el amor te mantiene puro, el amor siempre va a mantener que tomes, ¿verdad?, buenas acciones, tomes buenas decisiones, ¿verdad?, y sepas actuar ante esas situaciones que a lo mejor a vos, vamos a decirlo así, te complica. Entonces, entonces para mí lo principal es el amor, y de ahí empieza el resto. Como lo estás describiendo, de hecho en Juan 15, lo busqué para hacer un poco más énfasis bíblico, dice a partir del versículo 7, Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado,
así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, que permanezcamos en el amor de Cristo. Si guardareis, y aquí yo voy a resaltar dos cosas importantes. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Leyendo Juan 15, yo puedo resaltar dos cosas de lo que habla. Como Jonathan ya lo decía, principalmente el amor. Que permanezcamos en el amor de Cristo, pero también dice que permanezcamos, o más bien obedezcamos sus mandatos. Un punto que yo considero, o por lo menos yo he visto en mi iglesia, en mi punto de reunión, puede ser que el amor no está del todo fundamentado. O más allá, siento que verdaderamente no estamos actuando como Cristo quiso que actuásemos, porque Cristo nos da un ejemplo de amor. En Juan capítulo 13 tiene por título Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Y esto qué significa? Esta parte habla bastante del amor. Básicamente Él nos dio el ejemplo. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Le lavó los pies al quien lo iba a traicionar, le lavó los pies a quien lo iba a negar, le lavó los pies a quien dudaría más adelante si Cristo vive, y realmente a todos sus discípulos. Aún sabiendo lo que iba a pasar más adelante. En eso está el amor. Y dice en el versículo 15 del capítulo 13, ejemplo os he dado para que hagáis como yo he hecho. Aquí parafraseándolo. Él nos dio ya ese ejemplo. Entonces nosotros debemos actuar como Cristo actuó. Amar sin condición, que de hecho mucho en la Biblia se refiere a eso, a un amor ágape, amor sin condición o sin esperar algo a cambio. Como segundo punto que yo noto en cuanto a comportamiento de la iglesia, es que tal vez una parte, me incluyo, no tomamos con seriedad lo que es la palabra. Básicamente me refiero a que tal vez a esto no le damos tanta importancia. Por ejemplo, lo cuento, cuando llega el momento del mensaje, de la prédica, ok, están en el momento del canto, de las alabanzas y todo bien, todo el mundo puede estar adorando, pero el momento de la enseñanza, en el momento de la enseñanza pasa eso, o algunos están con el teléfono, otros están hablando entre ellos y realmente ahí desenfocan su mente. Tal vez su cuerpo está en el templo, pero su mente no, está en otra cosa. Entonces, correcto, en otros pensamientos que ya nos van alejando. Entonces ahí es donde principalmente en mí nació el preguntarme cómo está mi condición como iglesia. Bueno, y en eso te lo quiero preguntar. ¿Cómo crees que es tu condición como iglesia? Tu comportamiento, tu actitud, tus pensamientos. Básicamente, tu compromiso, cómo ha sido tu comportamiento dentro de la institución y fuera de la institución cristiana. Que una vez más, como él había dicho, iglesia somos siempre, todos los días. Pues realmente mi condición, bueno, yo realmente me he caracterizado de entender el camino del cristiano como algo de tratar, porque nosotros no somos absolutos, como poder decir que, yo le sirvo al Señor o soy iglesia 100%, ¿verdad? Hablando de escala. Trato de ser iglesia porque al final lucho con muchas cosas, ¿verdad? Que con la ayuda de Dios poco a poco voy depurando. Pero trato de presentar el amor de Cristo, presentar la luz del Señor.
¿verdad? Yo he tenido ese compromiso y ese celo al servicio del Señor, no solo, como bien decir, dentro, sino también afuera. ¿Verdad? Tratar de presentar al Señor, tratar de mantener mi postura, ¿verdad? Tampoco esa, vamos a decirlo así, ese comportamiento frío, robótico, de que yo soy cristiano, no me puedo reír, no puedo echar broma, ¿verdad? No puedo yo, qué sé yo, no sabes, ese esquema en que nosotros nos meten los cristianos, pues que vos sos cristiano, ¿cómo puedes hacer eso? No. Pero realmente trato de que mi condición eh, sea estable en conforme a ese comportamiento, ¿verdad? Lo principal, el amor, para tratar de amar. Y algo que yo siempre te he compartido, que para mí el amar es entender. ¿Verdad? Yo trato de entender a las personas, ¿verdad? ¿Qué hay detrás? Porque yo no puedo decir yo te amo si realmente no sé quién sos. Entonces, mi condición como iglesia, siempre voy tratando de ver las necesidades del otro, porque es lo que me plantea la palabra del Señor, los unos con los otros. ¿Qué necesitas? Tratar de suplir, ¿verdad? Que a ver, veo aquí, hay algo, esta persona lo veo aquí, o está alegre, quiero compartir su alegría. No tampoco, no solamente lo triste, también lo alegre, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso, trato de, en ese término de ese comportamiento. Ahora, hablando de mantener, no sé si aquí iría a mantener, por así decirlo, esa postura de ir en contra de lo que Dios me dice que está mal, por ejemplo, beber, fumar. En lo personal, yo llevo un estilo de vida que para gloria y honra de Dios es cambiado. He tratado de llevar una vida sana y saludable a mi templo, a mi iglesia, porque mi iglesia no solamente también es, sí es lo principal, porque, ¿verdad? Tengo que ser un lugar seguro para las personas, pero también un lugar seguro para mí. Cuidar el templo, porque ¿quién habita ahí? El Espíritu Santo. Eso, ¿verdad? Eso, pues, es lo que... tu respuesta. Correcto. Desde este punto, también son cosas pues que te quería preguntar, que también me ha estado rondando últimamente en la cabeza, y es respecto a congregarse en la iglesia. Básicamente eso, ok. Al inicio de este podcast dejamos claro, o bien nos hablaba de que iglesia somos nosotros, somos la persona, y realmente la institución donde nos congregamos no es exactamente la iglesia, es el templo o punto de reunión. Una reunión suena mejor. Sí, es una reunión, básicamente. Ahí es donde la iglesia se mueve para estar unidos entre todos. Y ya después se agregan las formas. A tu criterio, ¿qué tan importante es eso, el congregarse a una iglesia? ¿Le ves ventajas, le ves desventajas? ¿Ve que es lo primordial o puede ser un punto que se puede saltar? ¿O criterio propio y tanto a la luz de la palabra? Siempre. Bueno, cabe recalcar que acá nosotros no estamos buscando que dejen de asistir o dejen de congregarse a una iglesia, no, sino que realmente estudiar lo que es realmente el término y que se examinen, ¿verdad? Que el punto no es de que se vayan a levantar y es que digan y que "Y ustedes están haciendo mal", y no, 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 no. Porque en lo personal yo te voy a decir, puede sonar muy contradictorio, pero por eso lo voy a explicar. Yo jamás, hablando como nosotros jóvenes, porque somos jóvenes de 19, casi 20. Bueno, yo en lo personal, yo no voy a venir a decirle a otro joven o otro adolescente de que no se congregue. De decirle, de que, o fomentarle, de que sí, voy a hacerlo en tu casa porque vos sos iglesia, así que voy a hacer iglesia en tu casa. Porque desde mi experiencia, desde tu experiencia, porque compartimos ciertas cosas y desde lo que hemos logrado analizar en nuestra congregación con los adolescentes, ¿verdad? Con los jóvenes que existen, incluso por fuera, que podemos ver ciertas cosas que no hay necesidad de ser adivinos como para poder entender, no lo puedes hacer solo. Ajá, porque si va a hacer iglesia, o no, bueno, lo principal es que el joven aprenda a hacer iglesia, pero no lo va a hacer solo. No lo va a hacer solo, es imposible.
Aparte que si eso fuese así, en la Biblia jamás se hablarían de otras personas que ayudaran a otras. No estaría planteado el uno con los otros. Y si está es por algo. Entonces, ¿por qué importante? Porque para vos ser iglesia, te tienen que enseñar cómo serlo. ¿Y cómo veo yo estos puntos de reuniones? A mí me han dicho, mi hermano, uno que me explica un poco porque vos al estudiar la palabra del Señor tenés que buscar la forma de entenderle algo entendible, algo que jugar, ¿me entendés? O sea, jugar con ciertos términos, jugar con ciertas metáforas. Y mi hermano me decía que la iglesia es como una escuela, al cual llegas a aprender. Más allá de medir tu vida espiritual, yo le puedo decir a un joven, tenés que ir porque es necesario que vos aprendás. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no es algo que vos vas a venir, de que lo aceptás y mañana mismo te pones a leerlo y le vas a entender por qué es mentira, no le vas a entender. Es difícil, a mí me costó, a él le costó. Y a muchos les cuesta, porque no es algo que vos lees, un libro cualquiera, no. No es un libro cualquiera. O sea, un libro que tenés que leerlo porque tiene un montón tiene una enseñanza bastante amplia. Incluso nuestro pastor, que ya lleva bastantes años dentro del cristianismo, él todos los años se termina la Biblia. En todo el año se la termina, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los años, desde que lleva en el cristianismo, desde que lleva creo que más de 20 años ininterrumpido dentro del cristianismo. Y siempre aprende algo nuevo, y él lo ha dicho. Siempre se aprende algo nuevo y nunca dejamos de aprender de ello. Entonces, y claro, ¿cómo vamos a aprender algo nuevo si no tenemos quien nos enseñe también en ese punto? Entonces es lo que yo planteo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque te van a enseñar a leer la Biblia, te van a enseñar a interpretarla, te van a enseñar a orar, o deberían más que todo, ¿verdad? Porque tal vez podrán decir, o los que no estén oyendo, o los que no estén viendo, pues que en mi iglesia no hacen eso, pues deberían. Porque esa es la intención de congregarse. Enseñar más que todo, ¿verdad? Estar en reunión, en comunión, ¿verdad? Y que te enseñen de la palabra. Eso. Entonces yo jamás voy a promover eso de que no, vos quédate en tu casa porque no lo vas a hacer. Es casi imposible. Porque un hábito tremendo y aparte que hacer eso es ir en contra de tu carne. Y esa es la lucha más grande de nosotros los cristianos. Ir en contra de la carne. Y obviamente hay luchas espirituales y no te van a dejar hacerlo. Entonces es necesario que estés con personas que te ayuden. En cuanto a la iglesia, aquí Jesús en Mateo 16, 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí hay unos debates que surgen. Que muchos dicen, sobre esta roca Jesús va a edificar ese templo, ese edificio donde los creyentes se van a poder congregar. Pero hay otra interpretación a esto, como Jonathan decía, hay distintas interpretaciones, tanto litúrgicas, históricas, etc. Como dice Mateo 16, 18, de manera más amplia, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dicen comentaristas cristianos que Jesús no se refería a una roca en la que estuvieran y diciendo, aquí voy a edificar el templo. No. Muchos comentaristas dicen, Pedro, tú eres esa roca en la que la iglesia va a estar edificada. Ahora, un punto en el que quiero preguntarte, o más bien antes de seguirte dando la pregunta, a mi punto de vista, la iglesia es importante, estoy hablando del creyente, es importante porque a través de la iglesia se transmite lo que Cristo dejó, las enseñanzas. Y como Jonathan decía, en una iglesia lo más importante, o más bien en la institución donde te vas a congregar, lo más importante es que te enseñen. Como dijo Jonathan, debería ser un punto esencial, la enseñanza en la iglesia. Y no solo estudiar la Biblia, también orar, porque a veces es algo que se nos pasa.
Y algo que revela muy bien nuestra condición como iglesia es también la oración, de hecho, porque si no oramos, La comunión con Dios. la unión con Dios no está fundamentada, no está trabajada. La iglesia no es el templo, es el cuerpo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, es decir, es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia está conformada por aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Dentro de la institución hay actividades que la iglesia realiza. Mi pregunta es, ¿se puede saltar las actividades como nosotros como iglesia? Podemos, o sea, ¿es un deber que las hagamos, esas actividades, o no es tan esencial, no es necesario? En lo personal, vuelvo y repito, el decir o incitarte a la asistencia, a ir en contra de lo que estamos hablando. Pero yo he analizado algo porque yo no voy a predicar y tratar de hacer la desunión, porque vuelvo y repito, que nosotros no estamos tratando de que se vayan de la iglesia o que confronten a sus líderes, que ustedes, porque no está bien, porque al final si iglesia es unión, ¿cómo vamos a, por qué vamos a fomentar la desunión? No, entonces es importante, bueno, en lo personal, en la iglesia, y aquí quiero meter un versículo que la gente tergiversa por completo, ¿verdad? Y antes de eso, pues voy a plantear primero, ok, ¿es esencial o no? Depende. Depende de qué cargo tenés. ¿Por qué? Podrán decir, es que para servir, porque posiblemente esto la gente me lo podrá decir, para servir al Señor no necesitas cargo, ¿no? Pero dentro de nosotros, dentro de lo que nosotros servimos en nuestra iglesia, porque asistimos a la misma iglesia, para vos poder llegar a ser líder o llegar a formar parte de un ministerio, hay reglas. ¿Ya me entiendes? Hay reglas que debes de cumplir, porque si tomas el cargo, no te están obligando a tomar el cargo, te preguntan. Entonces, al tomar el cargo, hay un reglamento que debes de cumplir, y uno de ellos es asistir a estas actividades que se hacen. ¿Estás en el deber? Sí. Es como que estés tomando un trabajo. ¿Y qué pasa en el trabajo? Hay órdenes y los tenés que cumplir, quieras o no. Entonces, para aquel que ha tomado un cargo y forma parte de un ministerio, sí. Para aquel que no, depende, y que analice su vida, ¿verdad? Y que pueda reflexionar, ¿verdad? Si lo quiere hacer o no. Porque tampoco es obligatorio. El que está como líder o parte de un ministerio no es que sea obligatorio, pero debe de cumplirlo. Porque tomó el cargo, y si está es porque va a funcionar dentro de ese ministerio. Vamos a usar la analogía de que es como un trabajo. Pero para el que no, que analice. Ya, que analice y que vea si realmente lo va a hacer por amor. ¿Ya me entiendes? Si lo va a hacer por amor, si lo va a hacer por servicio. Porque si lo hace por la obligación, pues no estamos haciendo nada. Porque aquí las cosas no son obligadas, y las cosas que se hacen obligadamente no salen bien. Ese es mi punto de vista. Ahora, vuelvo y repito, bueno, ambos somos líderes y nosotros asistimos en primer lugar a ciertas actividades, no porque esté el reglamento, sino porque a nosotros nos encanta esa parte del servicio que es con los jóvenes. ¿Ya me entendés? Pero bueno, yo en lo personal hay otras partes las cuales yo tengo mis cosas y yo no asisto. No porque esté mal espiritualmente o no porque no quiera servir, porque hablamos, el servicio al Señor no solamente basa en estas cosas, que es algo que yo te he comentado, que el servicio del Señor no se basa propiamente en cosas de actividades de la iglesia, porque el servicio del Señor se hace en todos lados. En todos lados. Por ejemplo, si yo falto a una de esas actividades, pero yo, por ejemplo, voy a salir con mi familia y que no salimos seguido, yo estoy sirviendo al Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me estoy uniendo. Me estoy uniendo con ellos, estoy en convivencia con ellos y estoy mostrando el amor de Cristo con ellos. ¿Por qué? Porque estamos en unión. ¿Ya me entendés? Entonces, pero yo tengo mis cosas con ciertas actividades porque en lo personal yo tengo mis conflictos. Y yo digo, y puede ser que esté mal. Y si así, que el Señor me corrija. ¿Verdad? Pero tampoco llego a ese extremismo de que, ay, yo me voy allí, no deben que decir nada. No, 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 no. Pero sí es necesario, ¿verdad? Ver de que realmente si lo estás haciendo por amor y si realmente te gusta hacerlo, porque si no, pues no. Ahora,
La otra parte del tema de la asistencia, porque también te pueden evaluar, ¿verdad? Es el tema de Hebreos 10:25. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ahí está. Ese texto, si yo no asisto a las actividades, posiblemente me lo diga, o no asisto a otras actividades de la iglesia y me digan, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero yo lo sustituyo la palabra congregarse con esto, no dejar de ser iglesia como muchos tienen por costumbre. ¿Está mal asistir a las actividades? Está bien, va dependiendo. Si está en un ministerio, pues usted está y cumpla. Porque hay un reglamento y es una institución y usted debe de cumplirlo. ¿Ya me entendés? Y ve si realmente lo está haciendo por amor. Porque si no lo está haciendo por amor, no va a dejar fruto. Y si así, mejor no hagas nada. Ahora, por otra parte, está el evaluarte, ¿verdad? Y el entender que tu servicio al Señor, que no asistas a estas actividades, no significa que no lo estés sirviendo. Porque los ministerios son como una especialidad. Te especializas en algo. Ministerio de jóvenes, ministerio de damas, ministerio de caballeros. Te estás especializando en un área, pero no es el único lugar para servir. ¿Ya me entendés? Porque vos podés dejar de ir a esa actividad, pero podés seguir siendo iglesia y podés seguir sirviendo al Señor en otra actividad por fuera. Vuelvo y repito, eso, lo que yo te planteé, una salida con mi familia es servirle al Señor. ¿Por qué? Estamos en unión, estoy presentando la luz de Cristo. Un lugar de convivencia, un lugar que a lo mejor puedo ser un momento de restauración porque entre mi familia nos pusimos a hablar y qué sé yo, en ese momento de la actividad nos perdonamos por ciertas cosas del pasado y me da la oportunidad, qué sé yo, que uno de ellos no es convertido y le hable de Cristo, qué sé yo, muchas cosas. ¿Estoy sirviendo o no estoy sirviendo? ¿Ya me entiendes? Ese es desde mi punto de vista. Puede estar equivocado, al final lo que estamos hablando no es... Esto es opiniones propias, pues, y criterios. Correcto. También concuerdo en un punto de lo que decías. Esencial, yo lo siento esencial para la vida espiritual del creyente. Pero obviamente no puede ser algo obligado porque tiene que ser trabajado por amor. Porque como decís, si yo participo en algo de la iglesia, pero realmente mi deseo no está en eso, se va a hacer mal y no va a haber fruto, bien como lo decís. Pero sí que en ese punto para mí es examinarse qué tanto es mi comunión con Dios, porque estando en el amor de Cristo, uno de sus mandatos también es eso. En esas actividades para mí yo lo veo esencial participar no solo en el tema espiritual, sino porque también estoy aplicando el servicio. Como decía, también puede servir no solo dentro de la institución, se puede servir fuera. Pero de igual manera yo no lo reemplazaría, ¿no? ¿Verdad? No es reemplazarlo, es un complemento más, es algo más que se anexa estando fuera del templo. Allí Ahora te voy a explicar algo. Por ejemplo, que posiblemente nos estén oyendo y puedan decir, entonces ya no voy a seguir yo asistiendo yo a esas actividades porque, que me obligan a ir, si al final dicen que hay que ser iglesia. Pero por eso es que te va a evaluar, porque no todos son iglesia. Pueden entender el término, pero no todos son iglesia. Entonces tampoco ir con el tema de ese enojo e ir en contra de los líderes, ¿verdad? O quienes hacen actividades, porque al final evalúate antes de hacerlo. ¿Estás sirviendo fuera? Aunque no vayas a esos lugares, aunque no vayas a esas actividades, aunque no vayas a evangelizar, aunque no estés dando un mensaje, aunque no estés cantando, ¿estás haciéndolo afuera realmente? en ese punto también llega incluso a pasar dentro de la propia actividad de la iglesia. Por ejemplo, lo hablo desde el caso cuando toca un momento de evangelización. Puede haber incluso personas que realmente no están haciendo la evangelización y simplemente es por salir del paso, por salir de la actividad. Solo voy a estar entregando tratados
mejor no participar de la actividad, porque realmente evangelización en ese punto es anunciar, hablar, compartir de la palabra. No solo toma este folleto. También un punto que se aborda dentro de la condición de la iglesia, y de hecho ya es un punto para medir, ya entramos al punto de la Santa Cena. ¿Es necesario tomarlo? ¿No es necesario tomarlo? ¿Se puede evadir o no? ¿Cuál debería ser el enfoque para vos en tu vida? ¿Cuál es el enfoque de la Santa Cena para tu vida? ¿Cuál es ese enfoque que vos le ves a la Santa Cena? Desde lo bíblico, la Santa Cena debe de ser un lugar de comunión. Al que lee la Biblia y sabe la interpretación, esto es histórico. Volvemos al tema de ser iglesia, porque la Santa Cena no es un pan y no es el vino. Esto, vuelvo y repito, esto no es con el objetivo de que le vayan a reclamar a la administración de su iglesia. Y es que esto no es que era un banquete, ¿por qué no están dando esto? No, es simplemente, eso está bien, darlo, eso está bien, es algo simbólico y lo estás conmemorando, se le dice así, Sí. estás conmemorando lo que Jesús hizo, ya, entonces, pero en lo personal era un banquete, no era un vinito, no era un pan. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Lo que se hacía era saciar, tenías que saciar el hambre del hambriento, y por eso es que era un banquete enorme, porque personas que no tenían que comer llegaban a ese lugar y podían comer lo que quisieran hasta llegar saciados. Ahora, esto es algo metafórico porque en la actualidad podemos decir que esto es espiritual, te va a saciar espiritualmente, llenarte, ¿ya me entendés? Entonces, por ahora, ¿está bien tomarlo o no? Realmente está bien porque yo lo veo, bueno, esto individualmente, lo veo bien porque esto es una pausa en tu vida, ¿verdad? Es como que estás llevando una película y llega un punto de la Santa Cena donde el rodaje queda en stop y te pones a reflexionar. ¿Por qué? Porque la Santa Cena yo he visto que tiene algo, cuando yo lo tomo, es algo simbólico y es algo que sí es especial porque no le voy a quitar el peso, pero sí es especial, pero vuelvo y repito, yo siento eso bonito y me llega un punto en el cual todo se me pone en pausa y me lleva a la reflexión, pero esto es individual. Ya si tu congregación o ciertos hermanos de la iglesia esperan la Santa Cena para ver que andan en pecado, pues estamos mal. Estamos mal porque la Santa Cena es para que vos te reflexiones, no es para que tu hermano venga y te diga, y no la tomaste. Y vos sos líder, ¿ah? O yo te vi subiendo los estados, ¿y por qué lo andas tomando? ¿Ya me entendés? ¿Y por qué andas haciendo eso? Eso no está bien. La Santa Cena es... No, la Santa Cena no... La santidad no iba al tema de qué tan espiritual sos, sino lo que realmente era el contexto. Saciar el hambre del hambriento. Esa comunión. Vení, come lo que vos querás. Aquí hay suficiente comida para vos. Eso era. Entonces, la veo esencial, sí, porque te pone una pausa. Es lo que te pone una pausa a vos, como que viene el Señor y te dice, espérate, ¿qué está pasando? Mirá, lleva. El Señor es el que te tiene que decir, lleva esta vida que no está bien. El Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Está apagando esa llama. Hay que buscarla como encender. ¿No? Por favor, hijo, te amo. Y te lleva el momento de reflexión, porque en nuestra iglesia se llega un punto en el que te da un tiempito como para ponerte a cuentas con el Señor y poder tener una conversación con Dios, y es bonito. ¿Me entiendes? Porque, ay Señor, perdóname, Padre, un momento en el cual podés escuchar la voz de Dios y podés hablarle nuevamente. Yo por esa parte lo veo bien y que no te lo voy a sustituir. Ahora, ¿es obligado no ir? Va dependiendo. Porque si te salió una circunstancia de que no pudiste salir o que no pudiste ir a un tipo de trabajo, porque esto es otra cosa que la gente sataniza. ¿Ya me entiendes? El trabajo, la universidad, y es que no dejes de congregarte. Vuelvo y repito que este versículo se utiliza demasiado para, no sé si exhortar o confrontar a las personas que no están asistiendo, que obviamente está mal utilizado, pero no es eso, o sea, no es llegar al punto de llegar a satanizar las cosas, es que no, está el trabajo de la Santa Cena, yo tengo que ir, no.
No, o sea, incluso estás sirviendo al Señor, incluso en tu cuarto, porque al final de cuentas la Santa Cena, vuelvo y repito, no es eso, no es un pan y un vino, no, era un banquete. Y si vamos al extremo, pues entonces que se dé el montón de comida, que se invite a la gente de afuera, a la persona que tiene hambre, la persona que tanto físicamente como emocionalmente está hambrienta y espiritualmente está hambrienta, saciarla, si no vamos al extremismo. Pero entonces, podés quedarte, sí, en tu casa porque tenés algo que hacer o porque tenés alguna salida, qué sé yo, vuelvo y repito, con tu familia, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Porque de igual forma estás sirviendo, estás en comunión, ¿verdad? Estás ahí. Para mí es muy esencial en la vida del cristiano porque es un indicador, o sirve más bien, o pretende servir un indicador entre la comunión del creyente con Dios. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que la idea errónea es que muchas veces nosotros lo enfocamos en que yo voy a medir que también está mi hermano. Voy a ver si toma la Santa Cena, es porque está bien, lo voy a medir. No se refiere cuando es... La Santa Cena es una medida de comunión, pero no se refiere a que yo voy a medir a otra persona, se refiere a que voy a medirme a mí mismo. Es un momento, como Jonathan dijo, llega todo en toda mi vida, o esa pausa. Llega ese momento en donde pauso todo y empiezo a analizar, examinarme a mí mismo. ¿Cómo fue mi año? ¿O cómo fue mi día? ¿O cómo fue mi semana? ¿Cómo fue mi mes? ¿Qué tanto yo estuve con Dios? ¿Qué tanto me comprometí con Dios? ¿Qué tanto me comporté como debía comportarme? Y es en ese punto, no condenar a otro, sino examinarme a mí mismo. Si yo estoy bien en comunión, y esto realmente lo tenemos que hacer todo el tiempo, no solo hasta el momento que llega la Santa Cena, sino el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, desde enero hasta diciembre. Que estamos en 2022 en adelante, como sea posible, siempre debemos examinarnos. Y en ese punto, pues para mí, sí, la Santa Cena debe ser un momento en el que me mido a mí mismo. Y bueno, realmente eso era mi condición como iglesia. Muchos términos, muchos conceptos que realmente son necesarios entender. Y aquí no hablamos de, vamos a decir así, hay reglas, pero que vos debes de cumplir como cristiano. Ya me entendés. Pero no te habla de algo esquematizado como de una institución, de que tenés que llegar temprano a los cultos. No, 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 no. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestra énfasis, que realmente nos examinemos y que tanto estamos siendo iglesia. Realmente nosotros somos ese lugar seguro. Realmente cuando alguien se encuentra mal, las personas dicen, yo quiero asistir a esa iglesia. Obviamente no hablamos de institución, sino que a vos como persona. Yo quiero ser como Él, pues. Quiero ser como él o yo quiero lo que esa persona tiene. Yo me siento cansado. ¿Y qué iglesia? Un refugio. Quiero ir allá. O esa iglesia en la cual dice, no, yo ni ahí me quiero acercar. Eso es mi condición como iglesia. Y de hecho parte, pues, como ya se había abordado, ser iglesia es lo siguiente. Como dice en Eclesiastés 4, 9, o sea, del versículo 9 al 12. Si caen, el uno levanta al otro. Y dice, ay de aquel que no tiene a quien levante, otro que le levante. Porque si tenemos a otro, realmente no vamos a estar solos. Si Jonathan cae, yo voy a estar para levantarlo. Y si yo caigo, él va a estar para levantarme. Y eso es iglesia. Por eso nos reunimos. Nos juntamos en un amor fraternal, unánime, para levantar al que está caído, para sentir para llorar como el que llora, para reír como el que ríe. Básicamente compartir las enseñanzas de Cristo, lo que es ser iglesia. Y bueno, esto ha sido pues en nuestro primer capítulo, una conversación con sentido. Y pues abajo les estaremos dejando nuestra red, pues, el
la página de Instagram donde subimos otro contenido, ¿verdad? Mensajes, pensamientos y también donde pueden oír y ver nuestro podcast. Hasta la próxima.